Muy buenas tardes. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la más cordial de las bienvenidas a la presentación del libro Legislación Electoral y Partidos Políticos en la Revolución Mexicana, 1917-1945, del autor Álvaro Arreola Ayala, quien nos acompaña en el presidium, y le agradecemos su contribución en favor de este instituto por su obra. Bienvenido y lo recibimos con un caluroso aplauso. Nos acompañan también para comentar y presentar esta obra nueva el doctor John Mal Ackerman Rose, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenido, doctor. Gracias. Nos acompaña también el doctor Armando Hernández Cruz, magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Bienvenido, doctor. Gracias. Cabe resaltar que esta obra fue coeditada con la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con el Tribunal Electoral del Distrito Federal. En esta obra, el doctor Álvaro Arreola Ayala nos ofrece por primera vez los datos más relevantes de 776 partidos políticos que alcanzaron su registro nacional entre 1917 y 1945 y que participaron en alguna elección federal o estatal. El investigador hace un análisis histórico que permite que esta obra sea una fuente de consulta imprescindible. Es para este Instituto Nacional un honor presentar esta obra nueva, por lo cual le pido atentamente al doctor Ackerman dar su comentario, no sin antes dar lectura a su síntesis curricular que nos presenta muy breve. El doctor Ackerman Rose es doctor en Sociología Política de la Universidad de California, Santa Cruz. En la actualidad es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Actualmente funge como catedrático de los niveles de licenciatura y posgrado de la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación se han centrado en el estudio de la democracia, la rendición de cuentas, la legalidad, el Estado de Derecho, así como el estudio de los procesos electorales. Es columnista de la revista Proceso, de los periódicos La Jornada, Reforma y El Universal, así como colaborador de publicaciones internacionales de gran prestigio como New York Times, Los Angeles Times, entre otros. Algunas de sus publicaciones son Autenticidad y Nulidad, por un derecho electoral al servicio de la democracia, publicado en el 2012. El mito de la transición democrática, nuevas coordenadas para la transformación del régimen mexicano, 2015. Damos entonces así el uso de la palabra al doctor Ackerman. Por favor, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Un honor estar aquí con colega Álvaro Arreola, con el magistrado Armando Hernández. Un saludo a la doctora Patricia Galeana, que la apreciamos mucho, le agradecemos mucho la invitación a estar aquí en este foro. Es un gusto para mí siempre venir aquí a este instituto. Soy de los creyentes, quizás lo podemos decir, o comprometidos a resaltar y a minar la enorme riqueza histórica, filosófica, cultural que significa nuestra Revolución 17 y en general la historia de México y las múltiples revoluciones que hemos vivido. Y este estudio del doctor Arreola, colega de Institutos Sociales, es una contribución muy importante porque precisamente
nos demuestra algo que a veces se nos olvida en los tiempos actuales, que es que los mexicanos tenemos una cultura política e institucional de compromiso con los procesos electorales y democráticos, quizás más arraigado que cualquier otro pueblo en la historia de la humanidad. Bueno, exagero, yo suelo luego exagerar, pero yo creo que sí habría que hacer el estudio, Álvaro, Armando. No conozco así de primera vista ningún otro pueblo, ninguna otra sociedad que haya tenido tantas elecciones como la mexicana. Porque no solamente tenemos elecciones federales, sino también locales, municipales, y hemos sido un país profundamente electorero desde la misma independencia. Son muy pocas los presidentes de la República que hayan llegado por medio de las armas. Por bien, hemos tenido muchos momentos conflictivos en nuestra historia, siglo XIX, después de la Revolución, antes, pero realmente al final de cuentas el río siempre se camina hacia el cauce electoral. Álvaro lo delinea muy bien en su perfil, su discusión de Francisco de Madero. Es muy importante reconocer y recordar que Francisco de Madero, nuestro gran revolucionario, que tomó las armas para derrocar al régimen despótico autoritario de Porfirio Díaz, no llega al poder por medio de las elecciones, por medio de las armas, sino precisamente por medio de las elecciones en noviembre de 1911. Y que el mismo Porfirio Díaz se impuso por medio de 8 elecciones, indirectas, fraudulentas, problemáticas en muchos sentidos, pero al final de cuentas fueron elecciones. Hoy mismo, en esta última elección de 2016, vimos de repente que se agotaron los dos discursos y prácticas antielectorales. Por un lado, el voto nulo. Hasta Denise Dresser quiere ser presidente de la República. More power to her, ¿no? Algunos lo apoyan, algunos no, pero es profundamente simbólico que uno de los grandes voceros del voto nulo ahora quiere ir por el cauce electoral. Por otro lado, los que hace un año quemaban urnas y estaban en contra de las elecciones, a favor del boicot electoral, tampoco ya se movilizaron. Hoy hay una alianza incluso entre los maestros en rebeldía, la CENTE y Morena en Oaxaca, en otros estados, que precisamente hace apenas un año había un conflicto, una división y había una agresión en contra del proceso electoral. Tenemos, y esto va a contracorriente de la opinión pública actual, tenemos una cultura política profundamente avanzada en México. Nuestro problema no es una falta de respeto a las instituciones, sino pues quizás un exceso de obediencia a las instituciones. Pero más allá de esa discusión, nosotros siempre estamos votando. Y esto lo demuestra Álvaro Arriola y su perfil de Francisco de Madero y del increíble reformismo electoral durante todas estas décadas, desde antes de 17, aunque tú arrancas en 17, pero desde antes en los capítulos anteriores lo abordas. Tenemos un constante reformismo y transformación y una confianza y una fe en la vía institucional para transformar el país. Esto no es nada nuevo, entonces, ¿no? La gente se queja incluso que después de cada elección presidencial hay una nueva reforma electoral. Pues sí, hay quizás un exceso de reformismo, pero este proceso de siempre querer estar ajustando la maquinaria del reloj para que ahora sí lleguemos a una democracia plena, es algo que Álvaro Arriola nos demuestra que ha existido desde hace pues un siglo en nuestro país. Uno de los
legados más importantes de Madero, de acuerdo con Arriola, son, bueno, dos. Son uno, el voto directo, y por otro lado, los partidos políticos. Y esto es muy importante porque, como él bien señala en un parrafito por ahí, ustedes saben que en los Estados Unidos no hay voto directo para el presidente de la República. El país supuestamente de vanguardia en las Américas en materia democrática no tiene voto directo para la presidencia de la República. Hoy, la contienda entre Trump y Clinton, pues ya básicamente tiene en la bolsa su nominación Clinton, no va a ser una elección nacional, va a ser una elección en, si bien nos va, una docena de estados, pero más bien van a ser 8 o 9, y ni siquiera en esos estados en su plenitud, sino en los swing voters, ¿no? Los 200, 300 mil, casi 1 millón de votantes que están indecisos. Unos 12 millones de personas van a decidir una elección en un país que tiene casi 300 millones de habitantes. No hay un electorado nacional que vota, emite un mandato popular para un presidente, es pura ingeniería electoral. Francisco I. Madero lo que logra, aunque dura muy poquito su presidencia, pero logra, y esto yo creo que es una contribución muy importante del doctor Arriola, que no es nueva necesariamente para asentarlo tan claramente ese estudio histórico, es un parteaguas real con respecto a la metodología y la forma de elegir a nuestros representantes por medio del voto directo y por medio de los partidos políticos, ¿no? Que después se pervertiría con nuestro partido único, todavía hoy vivito y demasiado vivo, comprando votos, cometiendo fraude, pero el nacimiento del partido, el sistema de competencia partidista, también nace en este periodo. Y por eso este estudio es muy importante porque pues, nos da esta perspectiva histórica sobre lo que estamos viviendo hoy. La enorme flexibilidad y diversidad de formas de votar, de formas de organizar las elecciones a nivel estatal. Álvaro hace un trabajo pues, titánico de recopilación, de documentación muy minucioso de las leyes, de las reformas en todo este periodo. Uno pensaría y él mismo reflexiona, pues esto nos ha hecho suficiente. De hecho, no creo que haya un estudio similar a lo que ha hecho Álvaro, porque se consideraba que en esta época pues era el puro autoritarismo, que todo era una mera simulación, pero lo que nos demuestra Álvaro es que realmente hay una negociación y transformaciones constantes en estas leyes, ¿no? Ahora, creo que lo que nos invita a reflexionar también con respecto a la coyuntura actual y la histórica, el doctor Arriola, es pues quizás invertir los términos. Estamos acostumbrados desde hoy a posicionarnos en un espacio democrático y ver hacia el pasado autoritario, atrasado del pasado. Porque hoy supuestamente tenemos instituciones electorales muy sofisticadas, supuestamente tenemos leyes muy modernas, pero creo que lo que nos demuestra este libro, doctor Arriola, es que hay una continuidad muy profunda en las formas y las leyes, tanto de diseño institucional como las prácticas políticas. Les voy a leer nada más una cosita del libro. A ver cuál escogemos, porque hay varios. Página 54. Está escribiendo sobre el régimen en 1910. El país, como fue evidente hasta los comicios presidenciales de 1910, era un buen ejemplo de un régimen político personalista, con tendencias autocráticas, un modelo autoritario impuesto a las grandes mayorías de la población indígena y campesina. México era ejemplo de un modelo de sistema político donde el sufragio
el voto popular, la libertad de elección, la equidad en la lucha por el poder público, es decir, los principales símbolos de un régimen democrático que estaban en la ley, eran en los hechos ficticios. La legalidad y legitimación de las autoridades que gobernaban pueblos, ciudades y estados eran muy distintos a lo estipulado hasta entonces por la teoría democrática. El nepotismo y la autocracia dominaban las decisiones. Esto es muy distinto a lo que estamos viendo hoy. Suena radicalmente distinta. Tenemos las instituciones. Aquí está Armando Hernández, presidente de una gran institución. Tenemos las leyes, pero por una u otra razón, estas instituciones caen en una simulación muy fuerte. Voy a citar otro gran jurista que es, a ver si lo encuentro, la cita. Perdón. José María Iglesias fue uno de los grandes ministros de la Corte al final del siglo XIX, en el porfirismo. Lo que dice el ministro Iglesias en una de sus tesis centrales, que es sobre la incompetencia de origen, es el siguiente: en medio de la más completa indiferencia pública, se va entronizando la funesta corruptela de que los colegios electorales se consideren superiores a toda obligación. Al paso que vamos, para no convertir en farsa nuestras instituciones, para que no continúen sirviendo de burla y escarnio a los que los infringen, poniéndolos luego en un altar, los mismos que infringen las instituciones, colocan las instituciones en un altar. Sería más sencillo y más franco reducir el sistema electoral a una sola regla, concebida en los siguientes términos: para ser electo funcionario público se necesita única, exclusivamente ser aprobado por la mayoría del respectivo colegio electoral. Quien decide las elecciones son las instituciones, no el sufragio popular. La pregunta obligada que nos plantea este estudio del doctor Arriola es si realmente nos encontramos hoy en una situación cualitativamente distinta a lo que nos encontrábamos durante este periodo de 17 a 45, en que tenemos instituciones electorales de avanzada, una innovación constante en las leyes, un culto a las instituciones, mientras simultáneamente tenemos una simulación establecida, institucionalizada, quizás estructuralmente, en las elecciones. Termino nada más con un paréntesis. Nosotros estuvimos directamente observando las últimas elecciones en México. El 5 de junio establecimos un pequeño observatorio de académicos, que le pusimos el hashtag muy interesante que se llama Ni un fraude más, y estábamos realmente observando la Ciudad de México. En otros lugares me han contado y han mandado evidencias, las cuestiones estuvo mucho más fuerte, en Veracruz, en Oaxaca, en Puebla, donde tú quieras. Pero aquí en la Ciudad de México, el lugar supuestamente más moderna, avanzada, atestiguamos un operativo masivo, quizás nunca antes visto en la historia de México, de acarreo, de compra y de coacción del voto. Todos estos, ustedes saben que de acuerdo con la ley de delitos electorales son delitos meritorios de 6 meses hasta 3 años de cárcel. Lo que atestiguamos el pasado 5 de junio, me consta en la Ciudad de México, aunque en todo el país, fue una acción de crimen organizado. Y esto más allá de donde haya venido el dinero. O sea, hay sospechas también. O sea, ¿cómo tienes tanto recurso para comprar, removilizar tantos operadores, ¿no?
Eso es otra pregunta. ¿De dónde viene ese dinero? Si viene el crimen organizado o no, del gobierno, de la corrupción, no sabemos. Eso lo tendrían que investigar las instituciones correspondientes. Pero lo que pudimos ver es la utilización de millones de pesos para cometer de manera organizada entre cientos y miles de personas, de manera sistemática, la operación de la compra y coacción y el acarreo de votos, que son delitos meritorios de cárcel. Un sistema en que millones de votos terminan dentro de la urna como resultado de una acción de delincuencia organizada no es una democracia. Estamos como estábamos antes, en 1745, como nos relata Arriola, con grandes leyes, grandes legisladores que reforman y transforman, pero en que las instituciones electorales realmente no están tomando su compromiso de evitar que haya un fraude, que al final de cuentas el fraude no es solamente el robo de urnas, no es solamente el taqueo. El fraude es la violación de la autenticidad electoral, así lo dice nuestro artículo 41 constitucional. Lo que no es auténtico, si compras un reloj en Tepito y resulta que no es un Rolex, sino otra cosa, ¿eso cómo lo llamas? Fraude. Tú pensaste que comprabas una cosa, algo auténtico, y no lo fue. Así están nuestras elecciones hoy, pero ya. Eso es otro tema, ¿no? Yo le agradezco mucho al doctor Arriola la invitación a leer y comentar su libro. Yo creo que nos ilustra bastante sobre nuestro pasado y nos ayuda también a aprender el pasado para construir hacia el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Hackerman. Es ahora el turno del doctor Armando Hernández Cruz para comentar esta obra, por lo que me permito leer su síntesis curricular. El doctor Armando Hernández Cruz es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo y Derechos Humanos por la misma Casa de Estudios. Se ha desempeñado como catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM a nivel licenciatura y posgrado y en diversas universidades nacionales. Entre los cargos administrativos que ha desempeñado se encuentran integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, director general de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En 2014, a la fecha, es magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Es autor de los siguientes títulos: Los derechos económicos, sociales y culturales y su justiciabilidad en el derecho mexicano. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el nuevo modelo constitucional de derechos humanos. Pues damos entonces así el uso de la palabra al doctor Armando Hernández. Por favor, doctor. Muchas gracias, mi querida amiga maestra Guadalupe López. Me da mucho gusto tener la oportunidad de comentar esta obra del doctor Álvaro Arriola, en la que el Tribunal Electoral del Distrito Federal, que me honro en presidir, participó en la coedición del mismo y en la que se me permitió también hacer unas palabras introductorias a manera de prólogo, en las que ya se hace en sí mismo una presentación de la obra. También un honor y un gusto escuchar las palabras de un investigador tan prestigiado como el doctor Hackerman. Creo que esto es un evento de lujo para la presentación de este libro, de esta obra tan importante del doctor Arriola. Me parece que una de las funciones de un presentador de un libro es convencer al auditorio de la importancia de la lectura, motivar a que se adquiera y se pueda disfrutar de la obra como hemos tenido ya nosotros la oportunidad de hacerlo. Y por esa razón lo primero que puedo decir del libro es que me gustó. Sé que no es suficiente para convencerlos de su lectura, hablaré también de su contenido, pero para mí es muy significativo y muy importante decir que es una obra que me gustó leer, que me llamó la atención y me interesó desde el enfoque histórico, por supuesto, con el que se aborda,
pero que además es algo que no estamos los juristas muy acostumbrados a hacer, un análisis histórico de las instituciones con las que nosotros trabajamos. Para mí es una desgracia que los estudiantes de Derecho tampoco seamos muy afectos, y sobre todo los jóvenes, las nuevas generaciones, no son muy avesados en los temas de la historia de las instituciones jurídicas, y sabemos que el no conocer la historia nos obliga muchas veces a repetir errores que pudieran haberse subsanado. La evolución histórica del sistema electoral de nuestro país tiene momentos que la explican, su naturaleza, que nos explican el hoy que estamos viviendo. Ya lo abordaba el doctor Ackerman desde una perspectiva, creo yo, de un análisis integral. A mí me gustaría enfocarme en la parte institucional, como la obra además está presentada en 3 apartados fundamentales. El primero de ellos se refiere al tema de elecciones y política. Nos habla de 2 apartados históricos, la parte de 1900 a 1913, más o menos, donde incluso el régimen de partidos tiene una consolidación importante, pero la parte que aborda el libro y a la que se enfoca y la que es de su interés del autor es de 1917, digamos de la época ya de la Constitución, a 1945, que es lo que explica y justifica la razón de ser de las figuras que hoy componen el sistema electoral nacional que vivimos. El segundo apartado es sobre mecanismos y reglas electorales. Ahí hay un estudio muy interesante de 27 entidades federativas y los entonces territorios federales, de cómo se llevaba a cabo, cuáles eran las reglas y los mecanismos del proceso electoral. Comentaba yo hace rato con alguien el trabajo que debe haber sido de recopilación de información para el doctor Arreola, tan acucioso. No es sencillo conseguir todas las fuentes de información, hacer el análisis y lograr presentarnos de manera interesante este modelo que ya como opinión personal, digo yo, se contrapone de aquella figura histórica en la que las entidades federativas tenían una gran participación en la organización de sus elecciones y de las propias elecciones federales, de cómo íbamos en ese modelo histórico al actual, al que estamos transitando, de lo que pretende ser un sistema electoral nacional en el que un Instituto Nacional Electoral centralice todos los procesos electorales, tanto los federales como los locales y los municipales. No hemos llegado a ese modelo, pero esta era la intención de la reforma de 2014. Acabar con los órganos electorales de las entidades federativas y centralizar todo en un Instituto Nacional Electoral, que esa fue la razón del cambio de denominación de IFE a INE. No se logró llegar al centralismo puro, pero yo no dudo que en las próximas sucesivas reformas tiendan a lograr esto, que fue uno de los compromisos de algunos partidos políticos que celebraron el Pacto por México. La idea de ese centralismo electoral que se contrapone con la historia de cómo era el modelo electoral en su etapa de consolidación que nos describe la obra de la que estamos hablando. Y el tercer capítulo, el tercer apartado, por supuesto, el tema de los partidos políticos. El autor lo que hace es la explicación de nuestro sistema político a la luz de su análisis histórico en sus 2 grandes subsistemas. El sistema político comprende tanto el subsistema electoral como el subsistema de partidos. Lo que explica el funcionamiento del sistema político en cuanto al origen, ejercicio y fines del poder público tiene que ver con el subsistema electoral y el subsistema de partidos en un modelo que se supone que es un sistema político democrático. Entonces, aquí encontramos la explicación que nos ayuda a entender cómo avanzó históricamente en esta etapa la consolidación de lo que hoy en día tenemos como instituciones electorales. Desde mi punto de vista, esto es algo que he considerado desde hace mucho tiempo, la consolidación de nuestro sistema electoral está basada en un principio fundamental, que es el principio de la desconfianza. Los actores políticos desconfían unos de otros, los candidatos, los partidos tienen desconfianzas recíprocas entre unos y otros, y también desconfían de las autoridades electorales, tanto de las administrativas como de las jurisdiccionales. Entonces, esa desconfianza ha hecho que el sistema, que el modelo electoral que tenemos vaya cada vez más agregando instituciones, figuras, que pasemos por todos estos apartados
que la historia nos recoge y nos enseña y nos demuestra y que se sintetizan de manera excepcional en el texto del doctor Álvaro Arreola, pero que nos permite entender por qué hay tanta desconfianza. Decía hace unos momentos el doctor Ackerman, este es un país que vive en elecciones, y así es, vivimos procesos electorales con demasiada frecuencia, con demasiada regularidad. Cada año hay procesos electorales en las entidades federativas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se la pasa saturado de trabajo precisamente porque todas las impugnaciones terminan en una única instancia federal. Nuestro modelo antes de la reforma ya era centralista porque las elecciones locales terminan resolviéndose en una instancia jurisdiccional federal. Y me refiero a épocas recientes, porque en la época histórica que nos cuenta el doctor Arreola era todo lo contrario. Eran los estados quienes tenían el poder de decisión sobre sus procesos electorales y tenían hasta facultades inclusive de supervisión y sanción para las autoridades electorales que no cumplieran adecuadamente sus funciones, cosa que a mí me parece genial. No podemos dejar en manos de autoridades electorales que no estén legitimadas un proceso electoral o procesos electorales sobre los cuales no hay la confianza ciudadana. Por todos estos aspectos que la historia nos ha enseñado de la desconfianza entre los actores políticos, es importante que los órganos electorales estén legitimados. ¿Y qué mejor manera de legitimarlos que acudir a la historia? ¿Cómo han sido las autoridades electorales y cómo pueden funcionar de mejor manera? Nosotros en el órgano que represento en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México estamos muy interesados en cuidar la legitimidad del órgano, que no sea motivo de cuestionamiento. Por eso tienen las autoridades electorales la obligación de ser transparentes, de explicar sus resoluciones. Además, luego las sentencias electorales son muy técnicas, aburridas, a la gente no le interesa o no le entienden a los términos técnicos. Hay que hacer que una sentencia de un tribunal electoral que le explica a la población el resultado de una elección sea lo más accesible posible para todos. Y el último apartado del libro a mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención, me enseñó muchas cosas que a veces uno da por hechas o da por sentadas, como la consolidación del sistema de partidos políticos en este periodo del 17 al 45, esa consolidación con un número impresionante de instituciones de partidos políticos que van y vienen, que aparecen en momentos históricos que tienen relevancia y después desaparecen, y otros que perduran a lo largo de etapas históricas más amplias. La consolidación del sistema de partidos fue una forma de sustituir el modelo caudillista, o por lo menos esa era la pretensión del caudillismo de Calles, de Obregón, del propio Cárdenas, como esta idea, esta intención de sustituir a los caudillos por instituciones políticas como los partidos, pues que además no es tan sencillo porque, en mi opinión, la estructura ideológica de nuestro país está muy hecha a la idea del caudillismo y seguimos pensando en el líder, en el caudillo, en aquel que cada 6 años esperamos que llegue quien va a resolver todos los problemas del país, como si en una persona, en las manos de una persona estuviera la solución integral y estructural de todo un sistema que tiene fallas y deficiencias estructurales. Ese caudillismo es parte de nuestra historia de aquellas épocas, de aquel momento en el que se quiso consolidar la figura de partidos y de hoy en día, en donde también los partidos siguen esos esquemas y las personas, el cauce que se ha dado paralelo a los partidos políticos mediante las candidaturas independientes todavía no ha logrado consolidarse, pero sigue el mismo modelo, ¿no? El líder, el caudillo, aquel que vendrá a resolver nuestros problemas, es una cuestión histórica y creo que propia de la idiosincrasia de nuestro país, pero para eso se consolida un modelo de partidos que tiene reglas, que tiene estamentos que funcionan en cierta medida. Insisto, la creación de la figura de candidatos independientes es una válvula de escape a las fallas del sistema de partidos, que son evidentes, notorias y claras. Una democracia cara, institucionalizada, pero además que tiene un costo económico muy importante, en el que los partidos toman las decisiones de las propias reglas que los regulan, cosa que es poco conveniente, me parece. En cuanto a los partidos, nunca van a tomar decisiones para establecer reglas que no les beneficien o que les perjudiquen. Esa desconfianza que tenemos, que nos hace elevar a rango de constitución al artículo 41 constitucional,
el número de minutos y segundos que un partido político puede tener en radio y televisión, cosa que es asunto que debería ir en un reglamento y no en la Constitución de nuestro país. Esta desconfianza que nos hace pensar que hay partidos buenos y malos, y partidos corruptos y partidos puros, y esto no es así. La sociedad, los vicios de nuestra sociedad son transversales a todos los partidos políticos. En cada partido hay gente con buenas intenciones y aquellos individuos que desgraciadamente intentan su beneficio individual y no una visión de Estado. Esto es una situación transversal a todos los partidos, por desgracia, y esto no cambia alterando las reglas o modificando las reglas de los partidos, sino cambiando aspectos y modelos del patrón de conducta cultural de nuestro país, como efectos de los que hablaba el doctor Ackerman, la compra de votos, el fraude y todos estos modelos que en nuestra cultura democrática o supuestamente democrática nos llevaron incluso hasta bautizar y ponerle nombre a las triquiñuelas que se hacían en alguna época en las elecciones y que ahora han variado, han mutado hacia otras, que van hasta incluso a la resistencia o negativa de candidatos a presentar su informe de gastos de campaña, por ejemplo. Todos estos aspectos que finalmente me parece que si no entendemos la dimensión histórica del sistema electoral, no vamos a poder entender cómo funciona o por qué no funciona y cuáles son las fallas estructurales que tenemos que resolver. Por lo tanto, yo felicito al doctor Arreola, al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y a todos ustedes y a todos nosotros interesados en conocer sobre estos temas. Extiendo una calurosa felicitación porque me parece que estamos haciendo un gran esfuerzo por algo que puede ayudar en la medida de nuestras posibilidades a mejorar las instituciones y procesos electorales en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Armando Hernández. Ahora me permitiré darle lectura a la síntesis curricular muy breve de nuestro autor, el doctor Álvaro Arreola Ayala. Él es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es también profesor de licenciatura y de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de esta universidad y de otras nacionales e internacionales, como el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España. Su línea de investigación es la historia de la legislación electoral y de las elecciones mexicanas, particularmente las estatales. Además del libro que hoy se presenta, es autor de La sucesión en la gubernatura del Estado de México, en el vaivén de la pluralidad y el unipartidismo, 1917-1993. Es también coordinador del comportamiento político y tendencias electorales en el Estado de México, publicada en el 2003. Damos ahora el uso de la palabra al autor. Por favor, doctor. Muchas gracias, maestra Guadalupe López Acosta, y quisiera solicitarle, con todo respeto, que le pudiera agradecer ser la vía para que la doctora Galeana recibiera mi reconocimiento, no solamente como autor, sino como mexicano solidario del trabajo y esfuerzo académico, de investigación, de difusión de la cultura, esta sí verdaderamente democrática, que es la que hace el INERM, la que creo que es de las pocas instituciones de la investigación en el Estado mexicano que merece un reconocimiento constante, sobre todo por el esfuerzo que exhibe precisamente en una recuperación de nuestro gran bagaje histórico. Mi reconocimiento al INERM, y creo que por eso mismo, cuando yo terminé el trabajo, decidí solicitarle precisamente al INERM que hiciera el esfuerzo por apoyar esta obra. Gracias a Patricia Galeana y sus relaciones también con el Tribunal Electoral del Distrito Federal, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, en su momento, con la Coordinadora de Humanidades, la doctora Estela Morales, pudieron pues cada quien aportar un poco
un poco de dinero, que es finalmente lo que siempre tememos los investigadores cuando terminamos una obra, no hay dinero para publicarla, y bueno, vemos que todavía hay respeto por instituciones a sí mismas que se encargan de difundir estos esfuerzos de investigación. Mi agradecimiento igualmente en lo personal al doctor Armando Hernández, presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Con él ya hemos platicado en muchas ocasiones sobre este tema y sobre sus preocupaciones, que ahora en la Ciudad de México son bastantes. Y obviamente mi colega, amigo desde hace muchos años, comparto con Irma Heréndira Sandoval, su compañera, el esfuerzo que hacemos en el Instituto de Investigaciones Sociales como colegas, él en jurídicas, y creo que hemos redescubierto muchas, poco a poco, pues, de las cosas que en este país todavía merecen ser atendidas, no desde la visión de la transición, como hay un sector respetable dentro de los intelectuales universitarios y del país que piensan que esta nación ya simplemente en el año 2000, por haber conocido a un señor Vicente Fox como nuevo presidente de la República, apostaron todos porque ya México vivía la democracia y donde la transición democrática era todo un ejemplo a seguir. Esto choca con lo que precisamente tanto Armando como John han narrado de los hechos recientes, de lo que son las instituciones electorales, de lo que es el pasado mexicano y de lo que es el presente electoral. Un presente electoral que a todos nos obsesiona, sobre todo por su enorme proceso lento, una lentitud que provoca a veces molestia, que inhibe a los mismos políticos profesionales o gracias a ello precisamente los convierte en eso, y a los académicos pues a veces que nos desesperamos, preferimos con más gusto irnos a reconocer lo que sucede en la historia mexicana para tratar de entender precisamente lo que sucede. Yo me puse especial atención hace muchos años, este es un trabajo, es un esfuerzo que no se termina. Todos los que conocen la investigación histórica saben que esto no termina nunca, somos diletantes toda la vida para andar hurgando, buscando, ¿sí? Son varias décadas ya de un esfuerzo de investigación que se transformó en un poco más de 30,000 documentos que tengo en mi estudio sobre legislación electoral de la República Mexicana. Son 30,000 que obviamente serán obsequiados a alguna institución mexicana que valore y que pueda difundir a los estudiantes. Hay muchas tesis por hacer ahí y que bueno, el de la voz se llevó varias décadas recopilándolos, nada más para que vean un poco el esfuerzo, porque al final son anécdotas que pasados los años se convierten en alegrías de la investigación. Yo recuerdo que en Michoacán, en los años 80, al buscar una ley electoral michoacana, el entonces secretario general de gobierno, Liceo Godoy, que después se convirtió en gobernador del estado michoacano, era quien recibía a la gente en la Secretaría de Gobierno, y la gente le decía que ya llevaba 2 días un profesor de la UNAM, dice ser profesor de la UNAM, investigador, y que quiere una ley electoral. 2 días me tardé en ir, venir, regresar. No, pues venga a las 2, venga a las 3, venga mañana. Y bueno, los recursos económicos del trabajo de campo universitario siempre se reducen a 2 o 3 días, y si no, pues hay que regresarse y volver una vez más. Al segundo día que me recibió el secretario de Gobierno en Michoacán, allá por 1983, 84, si no mal recuerdo, ¿qué quiere usted? Me dicen que ya lleva 2 días aquí. Sí, yo lo único que vengo a solicitar es que me den un diario oficial en donde aparezca la ley electoral vigente del estado de Michoacán. El Liceo Godoy, muy atento, me esperó, abrió su escritorio y sacó un cuaderno como los que llevaba uno en la primaria o secundaria, todo deshojado y con apuntes, lleno de café, mole, yo creo, torundas, una cosa. Dice, mire, esta es la única ley electoral que hay en el estado de Michoacán y es del secretario general de gobierno, se la presto, vaya usted, acompañe señor, acompañe al joven profesor que le saque fotocopia, porque no hay otra. El gobernador, cuando me solicita algo, que era Cuauhtémoc Cárdenas, dice, pues
Pues yo voy con mi ley, pero no hay otra, la verdad sí es cierto, tiene usted razón, no hay, estamos hablando de 1984, o sea, y son años luz, si comparamos lo que hoy a través de Google o de los portales de los institutos electorales, pues en los institutos electorales hoy Álvaro Arreola sería fabuloso porque en menos de un año tendría casi todo lo que hay del año de 1994 para acá. Toda la legislación aparece en las entidades federativas, en los portales, ¿sí? Mala, por cierto, porque como es imitadora solamente de la legislación federal, pues no tiene mucho que estudiarse. Entonces, sí es difícil. Recuerdo también otra anécdota, cuando llego a Chihuahua y pregunto por los archivos de cuestiones político-electorales de Chihuahua de los años 20, me dice, bueno, ¿usted de dónde viene? No, pues vengo de la Ciudad de México. Pues, qué tonto. Dice, ¿es que no sabe usted que el archivo se quemó en los años 50, desapareció el archivo histórico de Chihuahua en los años 50, pero todo el tribunal, el Poder Judicial, se recogieron documentos de diferentes lugares, el Archivo General de la Nación, y entonces en el Archivo General de la Nación ya hay una colección completa de la historia política de Chihuahua. Dice, pero nada más que no nos las han mandado, seguramente algún momento llegará. Y bueno, pues entonces había que regresarse de Chihuahua sin nada para ir a buscar el Archivo General de la Nación lo correspondiente a esa entidad. Y así muchas otras, Oaxaca con sus cajas de cartón archivadas, sin clasificación, buscando horas, se pasa uno días enteros, muy feliz, por cierto, uno se la pasa muy feliz para encontrar un pequeño documento, una página, un diario oficial casi destruido, pero bueno, invaluable, ¿no? Todavía recuerdo cómo José Emilio Pacheco decía, el peor enemigo de los historiadores y de los literatos que nos gusta buscar en el pasado es la pinche hoja Gillette. Entonces, la hoja Gillette era en aquella época, hoy ya no hay, qué bueno que ya no hay hojas Gillette, pero finalmente pues hoy pues todos los jóvenes se obsesionan por sacarle fotos también a los documentos, pero los siguen perjudicando en muchos sentidos. Gracias al INER, gracias a los esfuerzos que hacen en algunos lugares, las universidades, los institutos, pues los historiadores o los que estamos preocupados por recuperar un pasado inmediato, pues somos muy felices. Es un trabajo, es un esfuerzo que se fijó sobre todo en términos de historicidad, explicar dos cosas, ¿no? El doctor Ackerman lo decía muy bien, o sea, ¿cuál era el sentido del triunfo de Madero? La apuesta por el voto y la apuesta por la organización política. Y yo desde los años 80 vivía desilusionado por lo que pasaba precisamente en cuestión de voto en México y partidos en México. Sigo desilusionado, pero me alienta más el trabajo histórico, entonces me repongo cuando me voy a los años 20 y 30 y redescubro la participación política espontánea, sana, feliz, apasionada que se tenía en nuestro país, al menos hasta los años 40, 45, cuando nace el Partido de la Revolución Institucional. Del 45 en adelante es una pérdida enorme de poder soberano, es una pérdida enorme de historia de las organizaciones partidistas y sobre todo es golpe tras golpe del votante mexicano por ver frustradas sus expectativas. Pero bueno, esto es otro cantar. Lo que sí yo quiero decirles es de que es un México divertidísimo, es un México apasionante, es un México que algunos historiadores desdeñaron precisamente porque decían, recuerdo, no voy a decir el nombre del historiador para que luego no me vayan a juzgar severamente, pero algún historiador de la década de los años 70, si no mal recuerdo, cuando se hizo la obra de Cosío Villegas de la Revolución Mexicana, alguno de ellos decía que habían aparecido más de 3,000 partidos políticos en el México en los años 20. Pues lo que pasa es que no se había ido nunca a los archivos, no se conocían con precisión. Es la primera vez que se documentan, ¿no? Cada uno con su nombre, apellido, quiénes los fundaron, dónde estaban, qué hacían casi. Y bueno, no son los miles, pero sí son varios cientos. Y son varios cientos que inauguraron las instituciones de la República, las fueron transformando, inquietos, sin ser doctores de la UNAM, ni doctores de Harvard, ni doctores del MIT, nada, simple y sencillamente mexicanos, ciudadanos, patriotas, preocupados, ingenuos,
que quisieron plasmar en documentos, porque lo que sí es cierto y he encontrado, y hay mucho por explicar, son cientos de documentos en donde se plasman precisamente los que eran los problemas nacionales, lo que eran los problemas regionales transformados en problemas nacionales. Ahí están muchas de las apuestas que no es necesario estudiar políticas públicas, sino simple y sencillamente ir a estos documentos y descubrir que las políticas públicas permanecen, lo que no permanece es la inquietud y la pasión de los políticos de entonces comparado con los de hoy. Políticos profesionales en los años 20, 30, 40 los hay, y de un nivel enorme, enorme. Uno de veras no queda más que agradecer a veces a esta forma de participar en la democracia mexicana de muchos de ellos. Esas fueron las intenciones, se plasmaron aquí en este pequeño trabajo, que espero que de veras, y con esto yo concluyo, que sirva sobre todo para que otros rasguñen lo que siempre los historiadores hemos dicho, pues que vengan con otros modelos, con otros métodos, que sigan insistiendo en que los archivos se abran, porque hay muchas cosas que desconocemos los mexicanos, y una de ellas es precisamente el valor que la política tenía todavía para muchos en estas décadas. Muchísimas gracias a mis amigos.